la filosofía de la mente es una de las áreas centrales en la filosofía y digamos que tiene sus orígenes en la Grecia antigua, donde se origina esta pregunta o esta intuición acerca de que el cuerpo y la mente son distintos. Pero esto todavía no nos dice nada, o sea, podríamos decir, bueno, pues la filosofía de la mente se ocupa de la mente, pero entonces, pues, ¿qué es la mente? Entonces, intentemos como generar un poco la intuición acerca de qué es la mente y Ujú. cómo es que es distinta del cuerpo. Entonces, pensemos que, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, nosotros hacemos categorizaciones de todo, ¿sí? Entonces, categorizamos, por ejemplo, árboles, animales, tazas, sillas, personas. Pero hay un tipo de categorización que es todavía mucho más general, que es una categorización del tipo seres vivientes o cosas vivas y cosas inertes, ¿sí? Cosas que no están vivas. Y entonces, piensen, por ejemplo, que hagamos un ejercicio como de este tipo de categorización. Cuando nosotros categorizamos cosas, también solemos atribuirle ciertas propiedades, rasgos y características. Entonces, supongamos que yo les presento a ustedes dos entidades que pertenecen a dos categorías distintas, ¿sí? La categoría de cosas vivientes y la categoría de cosas inertes. Entonces, yo les presento, por ejemplo, una imagen de un ser humano y una silla, ¿sí? Entonces, el humano pertenece a la categoría de cosas vivientes y la silla a la categoría de cosas inertes, ¿sí? Entonces, yo les voy a preguntar por atributos, características o rasgos que tengan estas cosas. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál de estas dos cosas tiene cuerpo? Y seguramente ustedes van a responder que ambas tienen cuerpo. Pero luego, digamos que yo les pregunto de estas dos cosas, ¿cuál tiene mente? Y seguramente ustedes van a responder que el humano tiene mente y la silla no. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos como una primera distinción de, pues claro, tenemos la intuición de que la mente y el cuerpo son cosas distintas y no solamente eso, sino que hay entidades en el mundo que tienen mente y hay otras que no. Luego, si yo les pregunto, por ejemplo, de manera muy intuitiva, bueno, pero entonces, ¿qué significa que ese ser humano tenga una mente? ¿Sí? O que esa cosa viviente tenga una mente. Entonces, ustedes podrían pensar, bueno, eh, el humano tiene mente porque puede pensar, puede reflexionar y la silla no. El humano, por ejemplo, es capaz de tener cierto tipo de experiencias sensitivas, como por ejemplo ser capaz de sentir frío, calor o placer, y la silla no. Luego podrían decir, bueno, el humano es capaz de ser consciente de que de hecho está teniendo estas experiencias como de frío o calor y la silla no, ¿sí? Entonces, en términos generales, uno podría decir que la filosofía de la mente se ocupa de este tipo de rasgos, cualidades o características que atribuimos a los organismos, criaturas, de los cuales predicamos que tienen mente, ¿sí? Entonces, eso por una parte. Ahora, con respecto a los problemas de los que se ocupa la filosofía de la mente, también podríamos decir que una manera de definir a la filosofía de la mente es con base en esos problemas de los que se ocupa. Entonces, digamos como que de manera muy general voy a presentar como tres grandes problemas de la filosofía de la mente. Uno tiene que ver con problemas, digamos, fundacionales, ¿sí? Como preguntas de manera mucho más general, como ¿qué es la mente? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa que una criatura tenga mente? ¿Sí? ¿Por qué podemos decir que la silla no tiene mente, pero el ser humano sí? ¿Qué otras criaturas tienen mente? ¿Cuáles son los rasgos mínimos que debe exhibir un organismo o una criatura para poder decir que tiene mente? ¿Tienen los animales mente? ¿Qué animales tienen mente? ¿Las máquinas tienen mente? Entonces, ¿qué significa que una criatura tenga mente? Y todo esto gira en torno a la pregunta general de ¿qué es la mente? ¿Sí? Entonces, ese es como uno de los primeros problemas. Por otra parte, tenemos otro problema muy grande, o digamos otro de los grandes problemas de la filosofía de la mente, es el problema de la mente y el cuerpo, ¿sí? Tenemos el cuerpo, que es un organismo físico, biológico, que ejecuta ciertos procesos y digamos que mueve, que el cuerpo se mueve hacia ciertos objetivos. Y tenemos a la mente, ¿sí? En la mente tendemos como a creer que estos estados mentales como creencias, deseos, intenciones, mis pensamientos, parecen ser de un orden distinto de lo físico. Entonces,
está el problema de cómo se relaciona mi cuerpo con mi mente. ¿Sí? ¿Cómo es posible que mi mente pueda mover a mi cuerpo? ¿Cómo tiene que ser este tipo de relación para que mi mente mueva el cuerpo? ¿Sí? Entonces eso es como uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas tiene que ver, digamos, con fenómenos mentales muy particulares. Entonces, por ejemplo, pensemos en el pensamiento, ¿sí? Tendemos a categorizar el pensamiento como uno de los fenómenos mentales y entonces nos hacemos ciertas preguntas acerca del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿De qué está hecho el pensamiento? ¿Cómo es que mi pensamiento puede ser racional? ¿Qué hace que mi pensamiento sea irracional? ¿Cómo formo las creencias que constituyen mi pensamiento? ¿Cómo es que mi pensamiento es acerca de otras cosas? Y entonces, digamos que a la par del problema del pensamiento, como un fenómeno mental, está el problema de la intencionalidad, como uno de los problemas en filosofía de la mente. Por otra parte, está como el problema de las emociones, por ejemplo, la emoción de la vergüenza, la ira, la alegría. Si nos preguntamos, por ejemplo, cuál es el contenido de estos estados, de estos fenómenos mentales, ¿son estados mentales o son estados corporales? Si son estados corporales, ¿cómo es que yo siento o estoy siendo consciente? Tengo ciertas reflexiones, por ejemplo, alrededor de la tristeza o de la ira. Si cuando yo estoy teniendo una emoción solamente la siento o también yo tengo asociadas creencias con esas emociones. Por ejemplo, otro tipo de estos fenómenos mentales de los que se ocupa la filosofía de la mente es, por ejemplo, las sensaciones. ¿Sí? Cuando yo tengo una sensación de que algo, de comezón, que algo me está picando, cuando yo tengo un dolor o cuando yo tengo un placer, por ejemplo, si esto otra vez, si solamente se siente, si tienen un componente motivacional, por ejemplo, si cuando yo tengo dolor solamente tengo dolor, o si cuando yo tengo dolor hay un componente motivacional que hace que, por ejemplo, me cuide la zona donde me está doliendo. Entonces, estos son como problemas de los que se ocupa la filosofía de la mente. Y hay otro que hay quienes dirían que es el problema central de la filosofía de la mente, pero eso es, digamos, discutible. Es el problema de la conciencia, ¿sí? Y entonces la conciencia es como ese darse cuenta de sí mismo. Por ejemplo, darme cuenta de que estoy pensando, darme cuenta de que estoy experimentando una sensación, darme cuenta de que estoy teniendo una emoción. Entonces, eso como básicamente con respecto a como cuáles son los problemas de los que se ocupa la filosofía de la mente. Hay muchos más. Podríamos considerar que la filosofía de la mente y los problemas de la filosofía de la mente son relevantes hoy porque nuestra vida en general, nuestro comportamiento, nuestras relaciones con el entorno, nuestras relaciones con otros, dependen en buena medida de cómo pensamos, del contenido de nuestras creencias, de nuestros deseos, de cómo estas cosas producen el comportamiento. Y entonces, pues básicamente decir que estudiar filosofía de la mente o investigar filosofía de la mente es en buena medida investigar qué somos como seres humanos, qué somos como seres que tienen mente. Entonces, nuestra vida mental, digamos que determina en buena parte nuestra vida en general. Entonces, por eso es que vale la pena. Responder a esa pregunta, primero es necesario poner más o menos en claro qué significa ser cartesianos con respecto a la mente y con respecto a la conciencia, ¿sí? Entonces, para empezar, Descartes consideraba que la mente era algo, ¿sí? Literalmente, tener mente es tener algo. Entonces, digamos que en algún sentido, así como yo tengo una taza que pertenece al dominio de lo físico, tener mente es tener un tipo de entidad particular, una sustancia particular. Y esa sustancia es una sustancia inmaterial, ¿sí? Entonces, para Descartes, tener mente era de poseer una sustancia inmaterial como el alma, ¿sí? Por otra parte, para Descartes, la conciencia es la esencia del pensamiento, ¿sí? Algo así como que la esencia de la mente es pensar y pensar no es otra cosa que ser consciente.
Entonces tenemos como estas dos concepciones cartesianas con respecto a la mente y con respecto a la conciencia. Entonces, podemos ser cartesianos con respecto a la mente. Creo que gracias a los avances de la neurociencia, la psicología cognitiva, pero particularmente de la neurociencia y de otras ciencias eh, neurobiológicas, creo que nadie sostiene que tener mente es tener algo inmaterial, ¿sí? O sea, no hay quien sostenga hoy en día, bueno, supongo que, pero dentro de la filosofía de la mente no hay quien sostenga que tener mente es tener una entidad, una sustancia inmaterial. Sin embargo, sí hay quienes aceptan que tener mente es tener algo, y este algo es una cosa material, y esa cosa material es el cerebro. Entonces, tener mente, hay algunas corrientes que sostienen que tener mente equivale a tener un cerebro con cierta estructura, con cierta organización, que es capaz de producir ciertas funciones. Entonces, ¿se puede ser cartesiano con respecto a la mente como algo inmaterial? No, pero a la mente como tener algo, sí, y ese algo sería el cerebro. Ahora, con respecto a la conciencia, perfecto, o sea, si la conciencia es la esencia de la mente, por supuesto que hay quienes sostienen hoy en día que, de hecho, la conciencia es la marca de lo mental. Sin embargo, no es la única postura con respecto a qué es la marca de lo mental o qué es la esencia de lo mental. Porque, por ejemplo, hay otras teorías, otras corrientes filosóficas dentro de filosofía de la mente que sostienen que la marca de lo mental es la intencionalidad, ¿sí? La propiedad que tienen los estados mentales de ser acerca de algo. Entonces, solo para resumir, sí se puede ser cartesiano en el sentido de tener mente es tener algo, pero no cartesiano en el sentido de que ese algo sea inmaterial. Hoy en día estamos seguros de que los fenómenos mentales están estrechamente relacionados con procesos físicos biológicos. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, que cuando yo tomo mi café, hay ciertas propiedades químicas del café, como la cafeína, ciertos alcaloides que interactúan, por ejemplo, con mis papilas gustativas, con mi olfato, y que esto en conjunto envía una serie de señales a mi cerebro, a la corteza cerebral, que generan en mí, por ejemplo, otro tipo de conexiones que me hacen sentir placer del café, que me hacen disfrutar el olor del café. Sin embargo, aunque aceptemos que estos fenómenos mentales, como darme cuenta que estoy tomando café, sentir el placer por tomarme el café, incluso sentir paz al inicio de la mañana cuando me tomo el primer café, eso está relacionado estrechamente con estos procesos físico-biológicos. La pregunta es, ¿cómo es posible que de esos fenómenos físicos surja la conciencia que tengo yo de estoy aquí tomándome un café, lo siento rico, huele delicioso, me activa en las mañanas? ¿Sí? Entonces, digamos que el problema de la conciencia es tan difícil de resolver, y de hecho se llama como el problema duro de la conciencia, y es cómo es posible, cómo podemos explicar la relación que hay entre estos procesos físicos, biológicos que tenemos estas criaturas que somos, que de esos procesos surgen este fenómeno mental de ser consciente de que estamos teniendo esa experiencia, esas sensaciones. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque no sirve simplemente decir que la conciencia es una manera subjetiva de describir ese proceso físico, porque tendemos a creer que ese proceso físico no agota la explicación de mi experiencia de tomar el café. Entonces, por eso es tan difícil, porque no es tan claro cómo es que esos procesos físicos surge mi experiencia consciente. Esa es una excelente pregunta por la relación que hay entre las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente.
Ya les he hablado un poco acerca de qué se ocupa la filosofía de la mente, cuáles son los problemas de los que se ocupa, cuáles son los fenómenos de los que se ocupa. Entonces, para responder qué le puede aportar las ciencias cognitivas a la filosofía de la mente, otra vez es muy importante hablar de qué son las ciencias cognitivas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que las ciencias cognitivas son un conjunto de ciencias entre las cuales se encuentra, por ejemplo, la neurociencia, la biología evolutiva, la psicología cognitiva, la psicología del desarrollo, la lingüística, la antropología, entre otras. Y lo que tienen en común estas ciencias es que investigan el comportamiento inteligente de seres inteligentes. ¿Qué vamos a entender por inteligencia? Digamos como que de manera muy amplia, la capacidad que tiene un organismo de producir comportamiento que conduce de manera eficiente o eficaz hacia un objetivo, ¿sí? Este objetivo puede ser un objetivo individual, un objetivo colectivo, entonces digamos que eso en principio. Y por otra parte, lo que tienen en común estas ciencias es que apelan a evidencia empírica sobre cómo es posible explicar esta inteligencia, cuáles son los rasgos que exhibe una inteligencia. Pero no solamente eso, sino que también describe en términos empíricos cuáles son los mecanismos que contribuyen a la producción de ese comportamiento inteligente. Entonces tenemos eso de las ciencias cognitivas, ¿sí? Como estudio de la mente de organismos inteligentes, ese comportamiento inteligente y los mecanismos y evidencia empírica. Entonces, ¿qué puede aportar a la filosofía de la mente las ciencias cognitivas? Pues justamente esta evidencia empírica. Uno podría pensar, por ejemplo, que la filosofía de la mente hace preguntas muy generales y a veces las respuestas tienden a ser a priori, ¿sí? Como muy desde el experimento mental, muy desde la intuición. Pues justamente lo que le puede proporcionar las ciencias cognitivas a la filosofía es poder explicar el fenómeno de la mente y de los procesos mentales y fenómenos mentales a partir de lo que de hecho exhiben los organismos. Entonces le puede proporcionar esa evidencia empírica. Pero también hay una cosa importante, y es lo que le puede aportar la filosofía a las ciencias cognitivas. Y es que las ciencias cognitivas se terminan quedando justamente en preguntas muy particulares, desde la lingüística, desde el aprendizaje, desde la antropología, y lo que le proporciona la filosofía a las ciencias cognitivas es un poco esta generalidad, es como todos estos fenómenos particulares y como toda esta evidencia empírica acerca de cuestiones muy específicas nos pueden decir algo acerca de la mente. Entonces, digamos que no es solamente que las ciencias cognitivas le puedan proporcionar algo a la filosofía, sino que la filosofía también le puede proporcionar algo a las ciencias cognitivas. Hay una buena relación y de hecho hay como una invitación a hacer filosofía de la mente empíricamente informada. Y para hacerlo se requiere de las ciencias cognitivas.